Bueno, seguimos adelante en Modo País. Hoy más temprano escuchábamos al ministro de Ambiente, a Robert Bouvier, y le contábamos la noticia de que el ministerio dio la autorización ambiental previa a la construcción del proyecto Arasatí. Conversábamos sobre diferentes cuestiones referidas al tema y les contábamos que íbamos a tener la visión de los trabajadores. Quiero saludar a Marcelo Valverde, secretario general de FOSE, a quien le agradecemos que haya venido. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias a todos y gracias por el espacio sobre todo, ¿no? Bien, conversábamos antes de que arrancáramos en vivo y decíamos de que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se había pronunciado una vez que se conoció la victoria del Frente Amplio y había dicho de que él no iba a tomar una decisión final sin conocer la visión del gobierno electo. Y el gobierno electo tiene reparos para esta construcción del proyecto Arasatí. Ustedes están al tanto de eso, ¿no? Digo, de lo que fue público en su momento. Sí, claro, tal cual. Nosotros lo escuchamos, al igual que lo escuchó toda la población. El presidente encomendó de alguna manera la responsabilidad al gobierno electo a tomar la decisión, lo cual no parecería que estuviera pasando desde ayer, desde que el Ministerio de Ambiente da la anuencia. Nosotros tenemos información además de que se podría estar firmando el contrato a pesar de las objeciones que podría tener el presidente electo. Bien, Marcelo, igual para entender un poco, esto que pasó ayer no autoriza la construcción no, exacto, no autoriza del proyecto Arasatí. Sí deja viable la posibilidad de firmar ese convenio. Exacto, deja abierta la posibilidad de firmar el contrato entre OCE y la empresa adjudicataria, ¿verdad? Pero tampoco hay que olvidarse que en el medio tenemos una cuestión jurídica que está pendiente aún, ¿no? Porque si bien la Suprema Corte de Justicia revocó, pero de todas maneras siguió pidiendo informe a quienes nosotros entendemos que son los idóneos, como puede ser la academia desde el punto de vista científico, todas las objeciones que todos y todas hemos escuchado a través de estos por lo menos 2 años. ¿Verdad? ¿Usted tiene el dato de que el convenio se podría firmar? El contrato se podría firmar, sí, está habilitado exactamente, con la anuencia del Ministerio de Ambiente estaría la OCE habilitada a firmar el contrato. Es lo que faltaba, violando de todas maneras lo que yo decía de no esperar a la decisión judicial definitiva, ¿no? ¿Y qué postura ahí tomarían ustedes como sindicato? Bueno, nosotros como sindicato, en el momento de, si eso sucediera, que esperemos que no, nosotros tenemos definido por una mesa representativa nacional hace 2 años, en Flores, en el departamento de Flores, ocupar la planta de Aguas Corrientes como medida, en definitiva, de protesta de alguna manera, ¿verdad? Si bien sabemos que seguramente no podamos evitar el contrato, pero sí entendemos que es lesivo para los trabajadores. La ley de urgente consideración establece que hoy no se puede ocupar, al rato estarían fuera. Exactamente, sí. Pero bueno, sería la manera de volver a poner, como lo estamos haciendo hoy, pero volver a poner en la calle y en la opinión pública la situación que por 20 años compromete no solamente a la OCE, sino a todo el Estado, ¿no? Marcelo, para que todos podamos entender, porque bueno, ayer el ministro Bouvier presentaba la autorización ambiental previa a la construcción del proyecto. Y de alguna forma, quien escucha esto dice, bueno, hubo un estudio de impacto ambiental, el estudio dice que no generaría impactos ambientales, lo dijo finalmente, dijo, no generaría impactos ambientales. Entonces, lo que nos podemos preguntar es, bueno, ¿a quién le creemos? ¿Quién estuvo detrás de este estudio del ministerio y quiénes se ponen en contra, quiénes son o en base a qué? ¿Nos podrías contar cuál es la visión? Queremos aclarar además que la idea aquí en el programa, hoy los tenemos a ustedes, es poder tener todas las visiones para poder tener un panorama completo, pero ¿cuál es la mirada que ustedes tienen sobre este estudio que dice hoy que no habría un impacto ambiental a considerar para que no se firmara este acuerdo? Bien, sí. Nosotros, evidentemente, no tenemos el conocimiento científico, pero sí tenemos la posibilidad de escuchar a quienes sí lo tienen, ¿verdad? Ahí está. Y en este caso han sido académicos de todas las ramas de la Universidad de la República, ¿verdad?, que están todos en contra de la propuesta. Es decir, todos los académicos como tal, todos. Exacto, o sea, por lo menos los que nosotros hemos estado vinculados.
¿cuál es el tema? En cuanto a la información que maneja el Ministerio de Ambiente o que presenta OCE, están vinculados de alguna manera al consorcio. De hecho, en la última audiencia pública en San José, quien presenta el proyecto de Neptuno es alguien de la empresa y no es el Ministerio de Ambiente. Algo que se reclamó de parte de los vecinos de allí, ¿verdad? Pero además hay dos datos que son bastante cuestionables. Por un lado es, nosotros tenemos información, de que la Facultad de Ingeniería tiene una sonda hace 2 años midiendo la salinidad en ese punto, ¿verdad? La cual difiere de lo que están diciendo en los medios. Es decir, y sería un nivel de salinidad mucho más alto del que se estaría y que afectaría tomando en cuenta. Afecta por lo menos 6 meses de salinidad, ¿verdad? Durante el año, ¿tá? Y por otro lado es el polder, que es la reserva de agua dulce para cuando no se puede tomar agua del Río de la Plata, ¿verdad? Está apoyado sobre el acuífero de Raigón a una distancia muy cortita, la cual contaminaría seguramente, ¿verdad?, lo que es el acuífero, por ende perjudicaría a los productores que trabajan allí en esa zona, ¿verdad? Es una cuestión muy cuestionable. Estos serían como los 2 ejes más importantes por lo que están en desacuerdo. En cuanto a ambiente, nosotros planteamos eso. Después tenemos lo que es el artículo 47 de la Constitución, y nosotros decimos además que es privatizador, ¿verdad? Porque si bien el proyecto en sí, la planta, la manejarían, producirían el agua potable los trabajadores y trabajadoras de OCE, pero no así el agua bruta. Es decir, se separan dos. Por un lado, el proceso de tomar el agua bruta para potabilizar lo haría la empresa privada, ¿tá? Entonces, nosotros ahí decimos, bueno, pero ¿qué agua vamos a tomar para poder hacerla potable, verdad? Entonces, se dan esos cuestionamientos que no están claros, además, ¿tá? Claro, ustedes dicen que es violatorio del derecho de acceder al agua potable. La gestión del agua potable, ¿tá?, habla desde que tomamos el agua bruta hasta que llega a la canilla de tu casa, ¿tá? Ese es todo el proceso. Si bien quizás en la descripción del artículo 47 no está definido, no está especificado, así. Exacto, pero fue el espíritu, eso está clarísimo, ¿tá? El espíritu es, desde que se tomamos hasta que sale de la canilla, toda esa gestión tiene que estar en manos de la OCE. Ahora, ¿tá? para entender el punto de partida de la discusión también, ¿ustedes están de acuerdo en que Uruguay necesita una segunda fuente de agua importante? Porque venimos hablando de esto, creo que desde antes de la crisis hídrica, ¿no? Tal cual, mira, nosotros, por un lado, obviamente que estamos de acuerdo en que haya una segunda fuente, una fuente alternativa, sí, ¿verdad? Pero también nosotros, mucho antes de la crisis hídrica, como tú decías, venimos con 2 cuestiones que son muy cuestionables. Por un lado, producimos, cada 100 litros de agua que producimos en Montevideo se pierden 50. Esto para mí es parte de la clave del asunto. Ahí. O sea, todo el esfuerzo de potabilizar y se tira a la mitad. ¿Y en qué estamos con eso? Porque esto lo venimos hablando. Aparte de la gravedad que implica, ¿no? Claro. Bueno, exacto, a eso iba. ¿Y en qué estamos? ¿Se avanzó? Porque en aquel momento nosotros estuvimos aquí con el presidente de OCE y nos decía, estamos avanzando en el momento que se dio todo el problema de la salinidad, que se estaba avanzando en estas reparaciones. ¿Se sigue avanzando? ¿Se avanzó algo? A ver, una cosa es reparar, ¿verdad? Una pérdida puntual, y otra cosa es la sustitución de tuberías que capaz que tienen 40, 50 años. ¿Tá? Y eso lo ves muy Eso no va a pasar. Eso no ha pasado. Entonces, en algún momento, cuando se discutía esta cuestión, era que era muy caro levantar todas las calles de Montevideo para sustituir. ¿Cuán caro es gastar más de 1.000 millones de dólares en 20 años? ¿Cuánto podría valer esto? Y te asegurás, porque en definitiva, lo que vos al hacer una segunda planta, como puede ser Arasatí, las pérdidas no las solucionás, es decir, el 30% que aportarías como nuevo, se te iría por ahí. Ahora, Marcelo, no soy técnico, pero vos decís que las autoridades dicen es muy caro levantar las calles para sustituir la cañería. En algún momento va a haber que hacerlo. Por eso decía, exacto, por más que vos hagas Arasatí, otro al lado, lo que sea. Seguís tirando el agua. Seguís tirando el agua, pero además, ¿qué pasa? Se sigue envejeciendo esas tuberías. Claro. Entonces, en algún momento hay que cambiarlas, en algún momento hay que levantar las calles. Sí. Hoy es el 50%, en el futuro va a ser el 70% y un día... Exacto, ahí está. Las troncales, que son las que distribuyen el agua para después los barrios y demás. ¿Y ustedes que irían por ahí primero? Nosotros esto lo reivindicamos de mucho antes de la sequía, ¿verdad?
eso por ahí, la cantidad de personal que también ha diezmado, y eso significa que también no podamos cubrir lo que son las necesidades de las reparaciones y demás, que eso fue lo que de alguna manera, durante la crisis hídrica, esos meses de sequía más duros, fue lo que el presidente Montero planteaba de que eso se estaba haciendo. Eso fue, efectivamente, es verdad, laburamos 3 veces más, ¿tá? Pero fue para paliar el momento. Si vos me preguntás hoy si hubiera el mismo escenario que en el 2023, hoy no hay un plan B de vuelta, ¿no? Es decir, se trabajó mucho, se habló mucho del proyecto de Neptuno, que sería la alternativa, pero hoy, o este verano, o en el 2025, así Neptuno se firmara mañana, no hay un plan B. Esa es la verdad. Porque Neptuno lleva no menos de 30 meses para empezar a funcionar. Entonces, nosotros lo otro además que planteamos desde hace muchísimo tiempo, junto con las organizaciones sociales, es cuidar y mejorar la cuenca del Santa Lucía. Nosotros hoy tenemos la planta de aguas corrientes que abastece Montevideo, Canelones, ¿verdad? Sobre una cuenca que está muy desmejorada, que si bien se han hecho algunas cuestiones, algunos trabajos puntuales, pero seguimos descuidándola. Entonces... Bueno, el Frente Amplio habla de poner prioridad en la represa de Casupá, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes están en esa línea también? Nosotros entendemos que el proyecto de Casupá, además escuchando también a la gente que entiende mucho más que nosotros, por ejemplo a Panario, que Casupá solamente por la diferencia que hay de altura entre el punto y el punto que recibe, solamente con esa diferencia ya sería más económico. Porque además el proyecto de Neptuno necesita un montón de bombas y demás de servicios que generan gasto de energía eléctrica para poder llegar a los puntos donde están, ¿verdad? Claro, lo que pasa también ya tenés un montón de obras licitadas y adjudicadas, ¿no? En ese proyecto, ¿no? ¿El cuál decís tú? En el Neptuno, en este caso. Hasta ahora no. En realidad está... o sea, la promesa de que se va a firmar el contrato, pero no se ha firmado. Es decir, hasta ahora no necesariamente se tiene que seguir con este proyecto, ¿verdad? Nosotros, como te decía, entendemos que podría invertirse en estos 2 puntos que para nosotros además son históricos, es decir, la cuenca del Santa Lucía y el evitar que se pierda tanta agua antes que invertir 280 millones de dólares, que además esta es la otra diferencia. La inversión para el proyecto, para la planta de Arasatí es 280, 300 millones de dólares, a pagar un canon por 57 millones de dólares más o menos anuales en 20 años. Es un negocio redondo, simplemente ya sabemos para quién, para las empresas que van a gestionar esto. Después hay otro tema importante que me parece también oportuno señalar. El problema del agua es aquí en la zona metropolitana, ¿no? En otros puntos del país no viven este problema, ¿no? Bueno, en algunos puntos... De faltante de... bueno, depende. La sequía del 2023 fue bastante dura, por ejemplo, en La Valleja, en algunos otros departamentos. Canelones también la sufrimos bastante. Tened en cuenta que además Aguas Corrientes alimenta hasta todo lo que es la ciudad de la costa, hasta el peaje del Arroyo Pando, y además se toma un porcentaje para lo que es la zona costera al este del Pando. Por lo tanto, más de 1,5 millones de personas tomaron agua salada además, ¿no? Y fueron afectadas y son parte de la problemática. Te pregunto cuál es la situación de los agricultores, de los productores de la zona, lo decías recién, ¿verdad? Pero para conocer un poquito su realidad. Sí, bueno, ellos, por un lado, lo que plantean es esta cuestión de poner el polder, que además está comprobado que inevitablemente va a contaminar las napas por debajo, ¿verdad? Por un acuífero que además toman agua ellos para lo que son los animales o para la producción agropecuaria, ¿tá? Pero por otro lado, ese polder inundaría aguas que son muy productivas, tierras muy productivas, ¿verdad? Que si bien la OCE podría ir tomando esas tierras, pero el planteo de los productores es equivocado el lugar. Y después no solamente tenemos eso, sino además los sedimentos, que después los famosos barros, que se van a poner en una zona muy cerca, que también estarían contaminando y seguramente... ¿Y que no se le ha dado ninguna solución, propuesta, planteamiento a estos productores? No, que nosotros conozcamos, Bien. No. Bueno, Marcelo, nos parecía más que importante que estuvieras acá, que plantearas la situación que monitorean los trabajadores, y estaremos atentos entonces a lo que suceda.
Así que ya sabemos, si se firma el contrato, ustedes van a ocupar, decían... La planta de Aguas Corrientes, que es la planta más grande y que además suministra a Montevideo y al Esto, Canal. aunque serían... bueno, se cortaría este tema rápidamente por las autoridades, por lo que decía Miguel, pero podría dejar a la población en algún momento sin agua. ¿Cómo podría ser? ¿Los tiempos cómo son? Nosotros nunca tomamos de rehén a la población. Nosotros aseguramos siempre el suministro de agua potable. Si tomáramos la planta en su totalidad, nosotros nos hacemos cargo del proceso de producción de agua potable y le va a llegar a todo el mundo. Siempre es histórico que la Federación de Funcionarios de OCE toma esa postura. ¿Y esperan una respuesta entonces del Poder Judicial en este sentido? Nosotros esperamos varias, sí, del Poder Judicial, pero también esperamos... para revocar la autorización. Del Poder Ejecutivo, seguramente, exactamente. ¿no? Saber la Además, señal del hay gobierno. una cuestión a tener en cuenta, que podría llevar el proceso judicial 2, 3, 4 años, se podría hacer la planta, porque si mañana se firma, ¿verdad? Ahora, si el Poder Judicial revoca, o sea, todo lo que se invirtió cae, ¿no? En definitiva, ¿no? Entonces... es un poco... Sería arriesgado. Sería arriesgado, contraproducente, y además que estamos en diciembre, a 2 meses de que asuma un nuevo gobierno, me parece que comprometer 20 años de gestión, o sea, la última firma sería, me parece que sería quizá bastante complejo, algo que, ¿no? que hablábamos recién, ¿no? Quizá esto pasa por una señal del actual gobierno de decir, bueno, demostramos que la idea que planteábamos tiene una habilitación ambiental, o sea, no era un disparate desde el punto de vista ambiental, independientemente de lo que puedan decir otros técnicos, ¿no? Pero pensando un poco en la posición del gobierno. Que resuelva el gobierno que viene. Pero que resuelva el gobierno que viene. Ahora, esto o no, quedó firmar presentado. y comenzar. Claro, lo esperable después de la voz de lo que se dijo con esta conversación con Orsi sería esa espera, ¿verdad? Es decir, ambientalmente está lo que hay. Ahora está claro que ahora la resuelven- palabra la tiene el presidente. Exacto. Sí, tal cual. Muchas gracias, Bueno, Marcelo. muchas gracias a ustedes y a la audiencia. Marcelo Valverde era el secretario general de FOSE aquí en la mañana de Modo País.